¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlo. Les habla el doctor Ricardo Mena Aplicano. Quiero hablar acerca del suero de procaína, algo que ya estamos implementando en nuestra clínica, para que usted conozca cuáles son sus principios, sus ventajas y cuál es el enfoque terapéutico sobre el que se basa esta nueva acción. Primero veamos la parte histórica de la procaína. ¿Qué es realmente la procaína? Bueno, en 1892, y esto de alguna manera nos indica de que este no es un medicamento nuevo, este es un medicamento, un viejo conocido, como la aspirina, por ejemplo, que se inventó alrededor de los años 1800, pero que ha sido tan bueno que se ha utilizado hasta nuestros días, ha sufrido de alguna manera el desgaste y el ataque de la farmacoindustria. Sin embargo, sigue demostrando que es superior en cuanto a las formas, los usos y las indicaciones. En 1892, el bioquímico alemán Alfred Einhorn inició la investigación para obtener la procaína, que proviene directamente de la cocaína. Posteriormente, en 1905, se descubrió que la procaína, que es una sustancia sintética producida a partir de la combinación en solución acuosa de productos que se encuentran naturalmente en el cuerpo humano. Uno de ellos es el ácido para-aminobenzoico, conocido como PABA, y que es integrante del complejo de vitamina B, y el dietilaminoetanol, el DAE, que son dos producto de hidrólisis de la procaína que efectivamente tienen algunas aplicaciones terapéuticas, como vamos a ver. Además del efecto anestésico clásico tradicional por el que se conoció la procaína, de hecho se sigue usando como un anestésico para suturar heridas, para hacer bloqueos, etcétera, ya que interrumpe la transmisión nerviosa entre las células. Esta sustancia también mostraba un efecto antidepresivo, principalmente debido a la inhibición de una enzima que es la monoaminooxidasa, conocida como MAO, y que parecía tener un efecto antiestrés. Ese es uno de las áreas de trabajo del suero de procaína, principalmente porque inhibe también una hormona importante que es la que genera prácticamente toda la cascada del estrés, y que es el cortisol. Entonces, ¿cómo empieza a aplicarse la procaína para otros usos que no necesariamente son el bloqueo del dolor para hacer algunas incisiones o hacer algunas reparaciones en el cuerpo humano sin dolor? Primero, veamos entonces que lo que se conoce hoy en día en la medicina alternativa o complementaria como terapia neural es un enfoque médico que se basa en la idea de que ciertos problemas de salud pueden tener relación con el sistema nervioso, y que estos problemas pueden ser tratados mediante la regulación de la actividad del sistema nervioso. ¿Qué significa esto? Tal y como se ha demostrado que el cerebro y el sistema nervioso, tanto simpático como parasimpático, es un potente generador o de enfermedad, de somatización de problemas de salud como la gastritis, como por ejemplo la hipertensión, los infartos, etcétera, pero también puede tener el efecto contrario, un efecto potente sanador, reparador, restaurador, y en este enfoque es donde se inserta la terapia neural en muchas enfermedades, y en nuestro caso en particular el uso de suero a base de procaína con otros aditamentos que no mencionaré en este momento. Iván Pavlov, importantes investigadores rusos, y Hans Selye desarrollaron la teoría del estrés. Ellos realizaron investigaciones relacionadas con la fisiología del sistema nervioso y fueron proveyendo prácticamente la base sobre la que se desarrolla toda la neurofisiología alrededor de este tema. Alexander Speranki, otro médico e investigador ruso, es mencionado ocasionalmente en relación a la terapia neural por sus investigaciones sobre la relación entre el sistema nervioso y diversas enfermedades, como lo he mencionado. Y hay una importante exponente del uso de procaína, sobre todo en la época de la famosa cortina de hierro, la época donde había mucho enfrentamiento comunista y capitalista. Todos sabemos de esa historia. Ana Aslan es una pionera de la geriatría y la gerontología en Rumanía. Ella hizo investigación y
demostró que la procaína tiene un papel trofotropo. Esto significa que al actuar sobre el sistema nervioso central, utiliza los mismos mecanismos nerviosos y hormonales para intervenir en procesos metabólicos del organismo, inhibiendo o excitando según las necesidades de las células para provocar reparación. Aquí hay un concepto importante, y es que muchas de las medicinas alternativas o complementarias están enfocadas a buscar la raíz de los problemas y trabajar en la raíz y no solo en las ramas, o sea, los síntomas. Hoy en día nosotros, la pregunta clásica que recibimos en nuestra clínica acerca de las terapias que utilizamos es: mire, ¿y esto para qué sirve? Por ejemplo, el suero a base de procaína, ¿para qué sirve? Pues sirve para muchas enfermedades, porque realmente no está dirigida solo para una en particular, porque no es como nos lo ha enseñado la escuela clásica de medicina. Si tenemos dolor, nos da algo para el dolor. Si tenemos mareo, nos da algo para el mareo. Si tenemos náusea, nos da algo para la náusea. Pero, ¿cuál es la causa que nos provocan esos síntomas? Y es ahí donde a veces nos frustramos como pacientes cuando vamos de médico en médico y únicamente a través de pastillas o inyecciones sentimos alguna mejoría, pero a las pocas semanas o meses después de haber dejado el tratamiento, vuelven nuevamente los síntomas. Es decir, no se ha trabajado directamente en la raíz. Y es por eso que es importante para la medicina alternativa y complementaria esta parte, ese enfoque. Les recuerdo, uno de los eslogan importantes de nuestros servicios médicos es: naturalmente es mejor. La salud, recuperarla naturalmente es mejor. Es un poquito más lento, pero el efecto es más sostenido a largo plazo. Entonces, esta doctora Ana Aslan, ella la utilizó como profilaxis, o sea, atención primaria, para prevención e incidencia de enfermedades, sobre todo crónicas, que se daban después de los 40 años. Los famosos achaques idolamas con la edad. Como profilaxis secundaria cuando ya hay fases iniciales de enfermedades crónicas de mayor prevalencia en la vejez, incluyendo las mentales, los olvidos, las neblinas mentales, los problemas relacionados con Alzheimer, con demencia senil, etcétera. En etapas tempranas, esto podría ser un retardador importante del desarrollo de estas enfermedades. Luego, profilaxia terciaria, cuando están las enfermedades plenamente manifestadas, para evitar exacerbaciones o complicaciones con el fin terapéutico. Los efectos principalmente están relacionados en este campo con la hidrólisis de la procaína, a través de los componentes que lleva como aditivos para administrarla intravenosamente, para provocar que esa hidrólisis nos dé el DEA y el PABA, como vimos anteriormente, que son los que de alguna manera provocan la restauración y el equilibrio, principalmente a través de catecolaminas indolaminérgicas, colinérgicas, que permiten homeostasia del calcio y de beneficio de la inhibición temporal irreversible de la monoaminooxidasa, que es un factor importante en la depresión y en cambios del estado de conducta. ¿Qué efectos tiene entonces la procaína? Veámoslo rápidamente. El efecto se debe principalmente a un bloqueo de la conducción de los impulsos nerviosos, interfiriendo con el funcionamiento de canales de sodio en las membranas celulares. Provoca una interrupción temporal de la señal nerviosa y por lo tanto reduce la sensación de dolor en área donde se administra procaína. La procaína también puede tener efectos antiinflamatorios. Importante, la mayoría de enfermedades de hoy en día son inflamatorias, partiendo desde el sobrepeso y la obesidad. Eso ya se considera un estado inflamatorio. Y de una manera antioxidante es importante para remover todos esos radicales libres que de alguna manera deterioran las células, los procesos metabólicos y aceleran mal funcionamiento de muchos órganos y el envejecimiento más temprano. La procaína tiene un efecto positivo en preservar el desempeño y el recuerdo a largo plazo, memoria, además de algunas funciones de tipo cognitivas que tienen que ver con capacidad e inteligencia. ¿Qué enfermedades podríamos entonces pensar que la procaína puede ayudarnos, el suero de procaína, en esas enfermedades? A través de terapia neural aplicada en este principio,
que es la aplicación en ciertos puntos específicos del cuerpo que tienen conexiones nerviosas y que implica inyecciones en esas áreas para tratar dolencias como dolores crónicos o hasta trastornos inmunes. En nuestra clínica hacemos terapia neural para algunos procesos, pero ahora estamos incursionando ya en lo que es la administración intravenosa con un suero preparado según la formulación científica específica para la terapia a base de procaína en el suero. Trastornos del sistema nervioso también pueden ser beneficiados por esta terapia. Algunos estudios han explorado el potencial de la procaína para problemas nerviosos como esclerosis múltiple y enfermedad de Parkinson. Todas estas enfermedades son todavía estudiadas por la ciencia y no hay una causa 100% atribuible. Se consideran teorías e hipótesis que es una degeneración que va habiendo progresiva del cerebro y esto precisamente intenta atacar, reparar y detener esa degeneración neuronal. Propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, ya las vimos. ¿Qué evidencia tenemos entonces de que esto funciona y de que esto tiene una base científica? Les recuerdo, en nuestra clínica, en nuestros servicios, no aplicamos nada que no tenga validez científica. Eso significa que existan estudios que demuestren algún nivel de efectividad de los tratamientos. No son pócimas milagrosas las que tenemos, no aseguramos tener, digamos, resultados totalmente óptimos, sino los mejores posibles de acuerdo al avance que la ciencia va teniendo. Básicamente, esta revisión viene de lo que se conoce como una revisión sistemática de literatura con metaanálisis narrativo. Este es un método de investigación que nos permite adquirir conocimientos los más recientes y todos los conocimientos importantes que se van acumulando a través de la historia científica, es decir, cómo otros investigadores han hecho estudios y encontré una revisión sistemática de literatura con metaanálisis narrativo muy interesante. Es una tesis de graduación de posgrado en una maestría que hizo precisamente esa revisión de qué tanta evidencia científica y estudios se han hecho históricamente del uso de procaína. Tenemos más de 100 estudios y revisiones que se hicieron y fueron documentadas en este cuadro que es clásico en la universidad. Se utiliza mucho para hacer revisiones sistemáticas de literatura, que son estudios de tipo secundario. Esto significa estudiar lo que otros han estudiado y de alguna manera sintetizar, analizar organizadamente y llegar a conclusiones de metaanálisis narrativo como lo es este estudio. Aquí tenemos todos estos estudios. Por ejemplo, en el 2016 en la China es un ensayo clínico placebo, doble control, doble ciego con 100 pacientes. Voy a mencionar algunos al azar acá. Por ejemplo, este de Austria. Básicamente tenemos una revisión sistemática que se publicó en la revista Cochrane, que es una revista muy importante de investigación, tratamientos de procaína en cognición y demencia en Estados Unidos, es decir, efectos de la procaína, la preparación de procaína en hospitalizaciones en pacientes geriátricos a doble ciego. Es decir, hay bastante información del uso de la procaína, es decir, no es algo experimental, no es algo nuevo que se está probando, es algo que se viene estudiando, investigando y que cada vez está abriendo opciones, alternativas o complementos de tratamiento. Esta palabra es muy importante porque a veces choca con los médicos clásicos, con los especialistas que creen por desconocimiento y de poca inmersión en el tema, de que como esto no está en los libros de texto que han sido bendecidos por la Academia Norteamericana de Medicina o por las escuelas de medicina, no tiene fundamento científico, y eso no es cierto. La medicina alternativa y la medicina complementaria cada vez más está ganando más espacio como una alternativa o como un tratamiento complementario en temas muy importantes, el manejo de cánceres, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión. Es decir,
como médicos, yo en mi caso con 38 años de formación médica y experiencia, he podido ver cómo hay pacientes en los que ya no tenemos medicamentos que recetarles. Han pasado por muchos médicos y finalmente las líneas de tratamiento se han agotado. Entonces ahí es donde la alternativa científicamente validada y la medicina complementaria empieza a tener un soporte importante, y los mismos pacientes. Si ustedes pudieran tener acceso a qué tanta demanda tiene Estados Unidos de medicina alternativa y complementaria, es increíble la cantidad de pacientes que están demandando y derivando la atención de sus servicios a sus enfermedades a través de este tipo de intervenciones. Entonces, no lo miremos como un desdén o como algo inferior, sino que es algo que tiene una importancia muy, muy grande. Esta es la bibliografía de este estudio, por ejemplo, no la voy a leer toda, pero vean ustedes cómo cada uno de esos números que están ahí son estudios que se han hecho. En este caso de esta tesis de doctorado son 111 estudios que se buscaron para tener la mejor evidencia en este caso. Y por último quiero mostrarles otra revisión muy reciente acerca de la procaína en infusión, o suero de procaína en infusión, que es este estudio que básicamente es una revisión de la seguridad y los campos de aplicación después de 20 años de uso. Aquí mismo menciona que se han aplicado más de 500,000 infusiones de procaína y que ha sido segura su aplicación. Entonces, yo creo, mis estimados eh, eh, que están viéndome en este momento, esta es una información que decidí hacer en un término medio entre la parte científica y la parte de lo que el paciente le gustaría escuchar en relación a qué es el suero de procaína que ahora aplicamos en nuestra clínica. Les dejo entonces esta información y esa reflexión, y espero que realmente esto pueda ser lo que ustedes necesitan y que han estado buscando para sus problemas de salud. Les pido entonces de ustedes, y con el clásico eslogan de nuestra clínica, que para sus problemas de salud naturalmente es mejor. Hasta pronto.